Es un privilegio una vez más poder compartir la palabra de Dios esta mañana. Y es un privilegio también poder estar aquí junto a mis pastores Luis y Benji Salazar y poder, repito, tener el privilegio de compartir la palabra de Dios juntamente con ustedes. Antes quisiera que me acompañen en una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, en este día, Padre, tan especial, queremos darte honor y gloria a ti, darte gracias, porque tus misericordias siempre son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, por este tiempo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu, a través de la predicación de tu palabra, ministre nuestras almas. Te pedimos, Padre, con humildad, que sigas alimentándonos de tu palabra, que sigas inspirándonos, Padre, para seguir fieles a ti. Usa, Padre, mi vida una vez más para predicar tu palabra y que este mensaje sea de bendición para todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos a todos los que están conectados al Facebook y que Dios los bendiga a todos. El mensaje de esta mañana que tengo para compartir lleva por título Despertaron al gigante. Y voy a empezar definiendo la palabra despertar según el diccionario. Despertar significa hacer que alguien deje de dormir o interrumpir el sueño de alguien. Hacer que surja en alguien un recuerdo, un sentimiento, un deseo, una idea. Eso es lo que significa la palabra despertar. También significa hacer que se manifieste algo que estaba latente. Sinónimos para la palabra despertar son estimular, excitar, avivar y animar. También provocar y producir. Sinónimos de la palabra despertar. Hermanos y hermanas, en nuestro interior, en nuestra mente, siempre habrá algo que tiene que despertar. Este despertar casi siempre sucede o debe suceder cuando nos encontramos en situaciones difíciles, en situaciones de adversidad, en situaciones donde sufrimos ataques del enemigo. Repito, es ahí donde este despertar debe o casi siempre debe suceder en nuestro interior. Por ejemplo, nosotros sabemos que a raíz de esta pandemia en todo el mundo, a raíz de este coronavirus, en muchas personas alrededor del mundo despertaron sus imaginaciones, sus dones y talentos que muchas veces los tenían escondidos. El Espíritu Santo y la palabra de Dios juegan un papel sumamente importante para que este despertar suceda en nuestro interior. Porque este despertar, hermanos, tiene que ver con recibir una unción especial del Espíritu Santo, una iluminación inspiradora de la palabra de Dios. Estoy compartiendo despertaron al gigante y es necesario volverles a repetir esto. El despertar que va a suceder en nuestro interior tiene que ver con recibir una unción especial del Espíritu Santo, una iluminación inspiradora de la palabra de Dios.
Hay dos escrituras aquí al inicio que quiero compartir. En Efesios 5:14 dice la palabra, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 38 dice la escritura, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En momentos de desánimo, estamos llamados a despertar al gigante. Despertar al gigante, hermanos, es despertar el poder, la unción y la sabiduría de Dios que está en nosotros. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En primera de Juan capítulo 2, verso 20 dice la escritura, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ese es el despertar en el cual quiero centrarme esta mañana. El despertar que va a suceder en nuestro interior, sabiendo que nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sabiendo que en nosotros, los que hemos creído en Cristo, está la unción y el poder del Espíritu Santo. Voy a desarrollar el tema. El número 1 le he puesto como título, Gigante despierta gigante. El gigante, hay un gigante en la palabra de Dios que se manifestó llamado Goliat. Este gigante despertó al gigante David. El gigante Goliat en la historia menospreció a David, porque al verlo a David, este gigante, imaginó, él creyó que lo podía vencer con facilidad. Lo menospreció en un inicio. Aquí quiero decirle, basado en esta historia, en esa actitud que tuvo David frente a Goliat, que el diablo sabe, pero no sabe todo. A raíz de una situación de ataque al pueblo de Dios, David entra en escena y se despierta en él un gigante que lo inspira y lo llena de poder y lo llena de valor. Eso sucedió a raíz de un ataque hacia el pueblo de Dios. En primera de Samuel capítulo 17, versos del 1 al 11, lo voy a leer, está esta historia, parte de esta historia. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl, que era el rey, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Aquí está describiendo al gigante Goliat. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza
600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, decía el filisteo, el gigante Goliat. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hasta aquí el filisteo está en escena, atrevido, desafiante. Y el pueblo de Dios, aún Saúl, al oír las palabras de este filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. En el verso 24 del mismo capítulo 17 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, aquí entra en escena David y vamos a hablar un poquito de él. Dijo David, cuando vio toda la escena, cuando vio al gigante atrevido, David hizo una pregunta: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? Dijo David, ¿por qué? Y hace esta pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjese lo que dijo David. ¿Quién es? En otras palabras, él está diciendo, ¿qué se cree este tipo para venir a hacer eso? A los escuadrones del Dios de Israel. Es decir, David entendió que el pueblo de Dios estaba siendo atacado y atemorizado por este gigante. Entonces él estaba decidido a no permitir eso. En el verso 31 dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y lo hizo venir y dijo a Saúl, David le dijo al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Acuérdense que Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Este era un muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Es impresionante, David. Me encaballa David. Dijo, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Es que tú y yo no podemos permitir que cualquier filisteo incircunciso se levante a provocar al ejército de Dios. No lo podemos permitir. Y Saúl, siendo rey, quiso meterle como miedo a David, desánimo, y decirles que tú no vas a poder, es que ahí hay un gigante. Pero David trajo a memoria el discipulado.
porque David se enfrentó a osos y a leones pastoreando las ovejas de su padre. Eso quiere decir que David pasó por un discipulado y ese discipulado a él le sirvió en ese momento para que se despierte de su interior un gigante. Dijo, así como ese oso y ese león, va a terminar este gigante incircunciso. El discipulado forma en nosotros a un gigante que en algún momento va a ser necesario que despierte. Y ese gigante casi siempre tiene que despertar cuando hay este tipo de acontecimientos. Cuando sufrimos ataques del enemigo, adversidades, tiene que despertar el gigante en nosotros. Y ese gigante se llama Cristo Jesús. Y ese gigante está basado en que tú y yo tenemos que saber que no tenemos un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El gigante que se formó en el discipulado tiene que salir a relucir en los momentos de adversidad, en los momentos que eres atacado por el enemigo. Gigante despertó gigante aquí en esta escena. En el verso 44 dice la palabra, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Es que una de las características que tenía este filisteo era impresionar por fuera. Porque acuérdense que él traía una armadura que impresionaba y que daba miedo. Sin embargo, el poder que tenemos nosotros los hijos de Dios no es por fuera, es por dentro. Y ahí es bueno decir la importancia de tener siempre nosotros una relación con Dios a través de la oración. Ese gigante que se formó en el discipulado, repito, tiene que salir a relucir en los momentos de adversidad, en los momentos que eres atacado por el enemigo. No sé si se acuerdan ustedes cuando Dios iba a escoger un nuevo rey, el profeta se dejó impresionar por lo de afuera de los hijos del papá de David. Pero finalmente le dijeron al profeta, Dios no mira lo que está afuera, Dios mira el corazón. Y David fue elegido rey. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, le dijo David al filisteo. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y aconteció, verso 48, que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. La piedra es Cristo. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Número 1, gigante despertó a otro gigante. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gigante despierta gigante, papi. Y aquí nosotros, hermanos, la familia Victory, estamos experimentando esto. Hemos sufrido un ataque y como el diablo sabe, pero no sabe todo, se levantó el gigante. Y vamos fuertes en el nombre de Jesús. Porque despertaron a ese gigante. Porque el gigante cuando se despierta frente a este tipo de situaciones y ataques, trae revelación, iluminación y unción fresca del Espíritu Santo. Y aquí estamos, hermanos. Es preciso que les diga esto, porque somos de la familia Victory, porque todos
estamos envueltos en los acontecimientos de nuestra iglesia y que tiene que ver con nuestros pastores Luis y Benji Salazar. Y aquí estamos, tenemos que unir fuerzas y unirnos a la unción del gigante que tenemos delante de nosotros y caminar, porque el ministerio nuestro y la unción nuestra no se debe detener. No podemos amedrentarnos con ningún gigante que se levante. Y nosotros tenemos entonces que despertar el gigante que tenemos en nosotros. Número 2, punto número 2. Deja de hacerte el pobrecito y despierta el gigante que está en ti. Ese es el número 2. Predica el evangelio y que la luz de Cristo brille en ti. Deja de hacerte el pobrecito, porque David no se hizo el pobrecito. David enfrentó la situación y destruyó al gigante y le cortó la cabeza y lo venció. Es la misma actitud que debemos de tener nosotros, repito, frente a circunstancias difíciles. Y en estos tiempos todos estamos pasando por diferentes situaciones difíciles, no solamente a nivel de ministerio, sino a nivel laboral, de la familia, mucho sufrimiento, mucho dolor. Pero eso debe provocar en nosotros también que se despierte el gigante, que nos humillemos a la presencia de Dios, que le digamos todos los días a Dios mío, ayúdanos, Padre, ilumínanos, fortalécenos con el poder de tu fuerza, dirígenos, Espíritu Santo. Esa debe de ser la actitud en vez de hacernos los pobrecitos. Pobrecito es el diablo, no nosotros. Gedeón, en el número 2 quiero usar la historia de Gedeón. Gedeón fue usado por Dios para salvar a su pueblo. Pero antes de que esto suceda, Gedeón se hizo el pobrecito al considerar su situación familiar. Su situación familiar era verdad, provenía de una familia humilde, pero Dios quería usar la vida de Gedeón. Dios quería despertar en Gedeón un gigante, y es lo que quiere hacer con nosotros, siempre. Dios quería sacarlo de esa condición. Había mucho miedo en los tiempos de Gedeón a causa del enemigo, mucha inseguridad. En el capítulo 6 del libro de Jueces, versos del 1 al 2, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Es decir, la gente, el pueblo de Dios estaba sufriendo. Los enemigos iban y se llevaban todo. En esta historia, es cuando Dios aparece en la vida de Gedeón. Verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjese, antes de usarlo, el ángel le dijo a Gedeón: tú eres un varón esforzado y valiente. Y esta mañana te dice a ti el Señor, hermano, hermana, en cualquier condición que usted está, Jehová le dice a usted: usted es esforzado y es valiente.
Y eso es lo que tiene que despertar en su interior. Entonces, Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y esa es una actitud que hay que corregir, porque frente a situaciones, repito, difíciles o adversidades, siempre el ser humano y aún los hijos de Dios tendemos a culpar a Dios. Y es la primera reacción que tuvo Gedeón. Y si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido esto? Indirectamente culpándolo a Dios. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Estaba hablando Gedeón. Y dijo: y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Le dijo: deja de estar quejándote y de haciéndote el pobrecito. Yo voy a usar tu vida para que salves al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No te envío yo?, le pregunta el Señor. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios le dio su respaldo. Nosotros tenemos el respaldo de Dios. En Jueces capítulo 7, verso 7, en el verso 7, dice la palabra de Dios, 7:7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los madianitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Verso 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí, ojo al guía, y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Gedeón, hermanos, y 300 hombres derrotaron al enemigo, tocando las trompetas, quebrando sus cántaros, y algo muy importante, estando firmes. Estuvieron firmes. Dios quiere que tú y yo dejemos de hacernos los pobrecitos y toquemos
trompeta. ¿Qué significa tocar trompeta? Predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa cuando rompieron los cántaros y salieron las teas a iluminar? Significa que mientras prediquemos el evangelio debemos de permitir que la luz de Cristo brille en nosotros en beneficio de las almas perdidas. Y dice la Biblia que el enemigo entre ellos empezaron a matarse, entraron en confusión. Y lo otro que me llama aquí la atención es que la gente estuvo firme en sus convicciones, firme en sus puestos. Y Dios usó la vida de Gedeón como instrumento para salvar a su pueblo. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros no debemos considerarnos pobrecitos, ni menos ni más que nadie, porque somos hijos del Rey. Y la Biblia dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dejémonos ya de lamentarnos, dejémonos ya de estar buscando culpables, dejémonos ya de estar claudicando entre dos pensamientos. Parémonos firmes donde Dios nos ha puesto. Seamos fieles a Dios, seamos fieles a nuestra familia, seamos fieles en el ministerio donde Dios nos ha puesto. Despertemos, hermanos, el gigante que está en nosotros. Tú y yo tenemos un gigante en nosotros, predicando el evangelio y permitiendo que la luz de Cristo brille en nosotros. Y nuestros enemigos se confundirán y ellos mismos comenzarán a matarse. Número 3, deja de llorar y despierta el gigante que está en ti. Voy a usar aquí la historia de Israel también. Israel lloró de miedo, de cobardía, cuando ellos recibieron el informe acerca de gigantes que había en la tierra prometida. Aquí otra vez se presentan gigantes, gigantes que amedrentan, gigantes que por su apariencia infunden miedo y temor. Los gigantes, hermanos, eran una realidad, pero ellos, los espías que fueron a espiar la tierra prometida, se concentraron más en los gigantes y se olvidaron del gigante de gigantes, que es Cristo Jesús. ¿Qué enseña esto? No te concentres mucho en los gigantes que se van a levantar, porque eso es inevitable. Gigantes siempre se van a levantar. Adversidades siempre van a haber. No nos sorprendamos de eso, dice la Biblia, sino que eso debe servir para que el gigante que está en nosotros se levante con más valor, con más poder. Caleb y Josué, sin embargo, ellos dos despertaron al gigante que había en ellos. Ellos también, al igual que los otros 10 espías, miraron a los gigantes, pero ellos dos tuvieron otra actitud. Miraron a los mismos gigantes, fueron a la misma tierra, pero ¿por qué ellos dos tuvieron otra actitud? Porque ellos no se concentraron en mirar al gigante. Ellos se acordaron del poderoso gigante que era Dios. Ellos se acordaron de las maravillas y las proezas que Dios había hecho en favor de su pueblo. Esto sirve para que nosotros nos acordemos de todas las maravillas que ha hecho Dios a nuestro favor, a favor de nuestra familia. Acuérdate, porque ese mismo Dios sigue vigente hoy en día para cada uno de nosotros. La idea es que los gigantes y las adversidades no nos hagan dudar del poder de Dios. Y eso es lo que ocurre, que las adversidades cuando vienen ciertas circunstancias, viene la duda, viene la incertidumbre y nos concentramos más en situaciones difíciles y nos olvidamos de seguir dándole gloria a Dios. Darle la gloria a Dios, darle agradecimiento a Dios todos los días. Es una imperiosa necesidad que tú y yo tenemos y no necesitamos sentirnos bien para darle gracias a Dios. En las mañanas hay que despertar y darle gracias a Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos traiga a la memoria, hermanos, todos sus beneficios.
Esto es parte de lo que ahora último yo estoy haciendo, por ejemplo. Me levanto en las mañanas a veces sin ganas de nada, pero hago memoria. 16 de octubre del año 89, cuando andaba perdido en las calles y llegué a Centro Victoria, a Hogares Victory. Desde ahí han pasado más de 30 años de puro beneficio. Por supuesto que han habido adversidades, por supuesto que yo he pasado por problemas picantes, que si te los cuento ahorita no va a haber tiempo. Pero los beneficios son más grandes que cualquier adversidad, porque hasta el día de hoy el de arriba ha sido fiel conmigo. Nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. Cuando uno hace recuerdo de los beneficios, eso te inspira siempre a dar gracias. Y por supuesto que es valioso y es necesario y es bueno para la salud del alma ser agradecido con las personas que nos han ayudado, que nos han tendido la mano. Imagínate nosotros, padres de familia, que tus hijos nunca te den las gracias. Te sientes mal. Así también se siente mal Dios cuando no somos agradecidos con Él. Así se sienten las personas que nos han ayudado, que nos han tendido la mano, como aquí el pastor Luis y su esposa. ¿A cuántos de nosotros nos han ayudado y nos siguen ayudando? Porque yo estar aquí parado, aquí en la casa de ellos transmitiendo, soy bendecido, estoy siendo ayudado. Entonces, siempre hay que hacer de alguna manera agradecidos. Ahí en tu casa, codéale a alguien y dile, aprende a dar gracias. Deja de quejarte, deja de llorar. Mira los beneficios que hasta el día de hoy tenemos. Tenemos vida, tenemos salud. Y agrego más, pertenecemos a una obra mundial, impresionante. Pertenecemos a un ministerio que a donde va, da que hablar. Te lo digo por experiencia. A donde vamos, damos que hablar por la unción que tenemos, por la manera como ayudamos al perdido. Yo me acuerdo mucho cuando Cristo hacía milagros, mucha gente le decía, por favor no te vayas. No te vayas, te necesitamos aquí. Es lo que está sucediendo con nosotros que estamos en otras naciones. Nos dicen, gracias por haber venido. Por favor, no se vayan. No nos vamos a ir, vamos a seguir creciendo más bien. Eso es lo que tú y yo debemos agradecer. Y los que servimos a Dios debemos estar agradecidos en todo tiempo, porque servirle a Él siempre es y será un privilegio. Gloria al Señor. Punto número 3, entonces, deja de llorar y despierta el gigante que está en ti. El gigante que está en nosotros es Cristo, es el poder de su Espíritu Santo. En el libro de Números capítulo 14, ahí está la historia del pueblo, que frente al informe de los gigantes se pusieron a llorar, se pusieron a gritar. Y claro, es bueno decirlo, que a veces a nosotros también nos va a suceder esto. Pero acordémonos que tenemos un gigante que es nuestro Dios el Todopoderoso. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Esta es otra mala costumbre, porque anteriormente vimos cómo le echan la culpa a Dios. ¿Dónde está Dios si estamos pasando todo esto? Es que Dios no tiene la culpa. Porque hay mucha gente para justificarse de su pecado, por ejemplo, dice, y si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en África? Pues Dios no tiene la culpa del hambre. Dios ha hecho todo bien. Dios les ha dado todo lo bueno. La culpa es el ser humano que no administra bien lo que Dios le ha dado. Pero lo más fácil es echarle la culpa a Dios. Y aquí comenzaron a quejarse contra los líderes, contra Moisés y Aarón. Y dijeron, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Comenzaron a quejarse.
Y luego dijeron, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Inmediatamente se les vino otra opción a la mente. Esa es otra mala costumbre, que cuando estás pasando por adversidad, en vez de quedarte firme donde Dios te ha puesto, andas pensando en otra opción. Digo, vámonos a Egipto. ¿Qué hay en Egipto? Si Egipto es el mundo, Egipto es la perdición. Predicaba yo el jueves. Saca esa otra opción de tu mente, porque eso es bueno decirlo, porque ha habido una coyuntura terrible que al final despertó al gigante, el gigante que hay en Hogares Victory. Nada ni nadie lo va a poder destruir, porque esta obra es de Dios. Entonces la gente comenzó a pensar y hasta ahora siguen pensando en otra opción. ¿Cuál opción, Señor? Si aquí a usted se le ha parido en el Evangelio. Agarré ahora último a uno de mis discípulos. Le dije, ¿en qué está tu mente? Tú eres loco. Yo te he parido en el Evangelio. Yo soy tu pastor. ¿De dónde usted me saca otro pastor, Señor? Y lo dejé trabajo. Y le iluminé el cerebro. Y ahora ya el muchacho está conmigo porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo soy su pastor. ¿Qué hace usted en un lugar fuera de su pastor? Sigo, ya nos vamos. Hay gente que debe estar temblando ahí. Regrese al redil. Usted pertenece a este redil. Se saltó a otro redil. Eso no es válido. Entonces aquí la gente comenzó a quejarse. Dijo, ¿no sería mejor volvernos a Egipto por no enfrentar al gigante? Hay que enfrentarlo. ¿Para qué correr? Hay que enfrentarlo dentro del mismo territorio donde Dios nos ha puesto. Hay que pelearle aquí. Y decían el uno al otro, designemos un capitán. Fíjate, se levantaron en murmuración y en rebeldía y entre ellos querían designar a un capitán. Si ya tenían un capitán, era Moisés y Aarón. Pero ellos decían, vamos a designar uno y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. Ahí es donde se despierta el gigante en ellos dos. Cuando vio la gente que comenzó a murmurar y la gente que comenzó a quejarse y que estaban teniendo la opción de querer irse, ellos se levantaron ahí. Se levantó el gigante en ellos, rompieron sus vestidos y dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Hogares Victory es una tierra en gran manera buena. ¿Sabe por qué? Porque hay frutos en todo el mundo. Los frutos mandan, los frutos hablan. Es tierra buena, donde va, pega. Donde siembra, sale el fruto. Hogares Victory es una tierra fructífera. Porque se ve, se palpan los frutos. Tenemos frutos por todo el mundo. De todo el mundo llaman. Gracias por Centro Victoria. Gracias por la ayuda que me brindaron. Y ahora yo aquí estoy siendo canal de bendición para otros. Entonces, esta es una tierra buena. Sino que el diablo se encarga de hacer ver que la tierra es mala. Y esos 10 espías vinieron y dijeron, no, hay gigantes. Y trajeron los frutos. Pero habían 2 que también habían ido con ellos. Dijeron, no, estos están mal, aquí no vamos a levantar nosotros. Porque esa tierra es en gran manera buena. Es buena, sino que ellos se concentraron en la adversidad. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Aquí está. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Aquí me acuerdo una vez una historia en la Biblia donde hubo unos hombres que intervinieron y les dijeron a los otros, hey, no se estén metiendo con ellos, porque de repente te vas a hallar peleando con Dios. Porque si la obra que ellos hacen es de Dios, va a permanecer.
Pero si la obra no es de Dios, va a desaparecer. Son más de 35 años y esto no ha desaparecido. Entonces ahí usted tiene que pensar que esta obra es de Dios. Tiene la unción y tiene el respaldo de Dios. Y es hora de que todos juntos sigamos levantando a ese gigante, despertando a ese gigante que está en nosotros y no paremos de predicar el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Tierra que fluye leche y miel, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Voy a concluir. Aprovechemos sobre todo, hermanos y hermanas, las circunstancias difíciles para despertar al gigante que está en nosotros. Es ahí donde hay que aprovechar. ¿Cómo? Primeramente hay que humillarnos. Dice la Biblia, el que se humilla, Dios lo levanta. Sigamos orando sin desmayar. Todo lo que tú y yo estamos haciendo para el Señor no es en vano. Está escrito. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Si tú escuchas una voz o alguien que te dice que es en vano, sácale la Biblia y dile, pero aquí dice que no es en vano. Entonces el que está mal es usted. Porque tenemos este tesoro en 2 de Corintios capítulo 4 versos del 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dios quiere despertar, seguir despertando ese gigante que está en nosotros. En el libro de Joel capítulo 3 versos del 9 al 12 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. Hermano y hermana, si usted está pasando por adversidad, situaciones difíciles, usted está en apuros, usted está pasando pruebas, no todo está perdido. Dios está con nosotros. Dios quiere usar esa circunstancia para que la inspiración de la palabra se manifieste en su vida, para que el poder de Dios se manifieste a través de usted. Usted no puede amilanarse. Sí, las situaciones a veces son penosas también, pero tenemos que sobreponernos con el Espíritu de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Pero lo que el diablo quiere es vernos derrotados, lo que el diablo quiere es vernos desanimados, lo que el diablo quiere es que ya no continuemos, pero lo que Dios quiere es que sigamos, porque hay cosas que de repente no vamos a entender, cosas que nos sucedan, pero sí hay algo que hay que entender, que Dios está con nosotros. Y Dios quiere seguir usando nuestras vidas para ser canales de bendición a nuestra familia, a nuestros hijos. No podemos detenernos, no podemos parar. Por eso dice acá la palabra, proclamad guerra, despertad a los valientes. Despierte el valiente que está en usted, esposo, esposa. Despierte ese valiente. Pídele a Dios que le ayude. Pídale sabiduría al Espíritu Santo. El que pide sabiduría, Dios no lo niega, Dios se lo da. Pídale a Él sabiduría. Hoy más que nunca necesitamos sabiduría de Dios. Más que dinero, más que cualquier otra cosa. Pidamos a Dios sabiduría para los tiempos difíciles y fortaleza para seguir caminando y cumpliendo todas nuestras responsabilidades en el día con las fuerzas y el poder de Dios. Diga al débil, fuerte soy. Dice, juntaos y venid, naciones todas alrededor, y congregaos
Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. He compartido esta mañana la palabra de Dios que lleva por título Despertaron al gigante. Despertaron al gigante. Damos gracias, Padre, por tu palabra en este día, y nos humillamos delante de ti, Señor. Que esta palabra tuya, Señor, sea de inspiración para nosotros. Que esta palabra tuya siempre venga a nuestra memoria. Padre, tú quieres siempre que nosotros despertemos frente a las adversidades. No podemos quedarnos quietos. Más aún, Señor, cuando el enemigo acecha y ataca nuestras vidas, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestros pastores. No podemos quedarnos quietos. El apóstol Pablo dijo una vez: nadie vino en mi defensa. No podemos tener la mala costumbre de echarle la culpa a Dios, a los líderes, a los pastores de todo lo que acontece. No podemos concentrarnos más en los gigantes. Volvamos la mirada a Dios. Volvamos nuestras vidas a la oración y a la palabra. Volvamos a pedir a Dios sabiduría. Hoy te pido, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, con humildad te lo pido. Ayúdanos y fortalécenos con el poder de tu fuerza. Líbranos del mal, cuídanos. Ayúdanos a ser advertidos con tu palabra, Señor. Levántate en nosotros como poderoso gigante, y con tu sabiduría ayúdanos a seguir contrarrestando todo ataque del enemigo, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, dice tu palabra, no nos has dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y la unción de tu espíritu está en nosotros, Padre. Y hoy nos levantamos y despertamos ese gigante que está en nosotros, para seguir, Padre, en la ruta que tú nos has trazado, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestro ministerio. Ayúdanos, Padre, con tu espíritu, dirígenos, enrúmbanos hacia esa ruta, en el nombre de Cristo Jesús. No nos abandones, sigue compadeciéndote de nuestras debilidades, Padre. Sigue teniendo misericordia de nosotros. Te lo pedimos, por favor, Señor. Ayúdanos, nos humillamos delante de ti, no nos desampares. Y es propicia la oportunidad también, Padre, para que juntos podamos darte gracias. Porque hasta el día de hoy, tu fidelidad nos ha acompañado. Tu bendición ha estado con nosotros, está con nuestros hijos y con nuestra familia. Muchas familias, Padre, son bendecidas. Y por eso te damos gracias, porque para nosotros es un privilegio ver almas restauradas, familias que se restauran, y ser usados por ti siempre será un privilegio. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por haberme escuchado.